Gracias por esta presentación que desde luego está hecha con cariño, está claro. A ver, pues sí, cuestionamientos y preguntas. Es que además de eso va esta charla. El propio título ya lo está indicando, ¿no? Pues el replantearse todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues la consolidación casi, espero transmitir que casi es de las cosas más importantes, o que por lo menos uno tiene que revisar bien lo que está haciendo y justificarlo muy bien. Yo, antes de empezar, quiero agradecer la oportunidad, porque para mí es una motivación y un honor el que ya colaboré con ustedes en las jornadas del 2019 y también hablé de consolidación. No quiero tampoco repetirme, por eso este enfoque que creo que es un poquito diverso, ¿no?, con respecto a aquel. Y el hecho de ser la última o casi la última, pues también voy a retomar muchas cosas que hemos oído en estas charlas previas, estupendas y que bueno, he disfrutado muchísimo, como todos, para... Seguro que se me olvidarán cosas que dije, esto lo tendría que comentar, esto lo quiero comentar, a ver si van saliendo a lo largo de la charla. Un momento, porque... Ahí, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a justificar primero este título, el hecho de que sean pinturas murales en su contexto siempre, in situ, en el contexto arquitectónico y en el contexto espacial, en el contexto que supone una diversidad de casuísticas, de patología, de problemas de intervención, que no lo vamos a tener con un fragmento mural en otros entornos. Por supuesto, si es en un museo, para nada. Bueno, pues son las dificultades de conservación que estamos diciendo, pero por el material en sí, por las condiciones medioambientales, que son tan difícilmente controlables en un monumento, sobre todo cuando son grandísimos monumentos con espacios grandes y grandes superficies. La conservación preventiva, y es una entelequia, una cosa que no tiene una cosa deseable, pero que es muy difícil de controlar. El mantenimiento a corto plazo, pero nunca lo podemos garantizar indefinidamente. Y luego por la propia característica físico-química de los materiales constitutivos. Hablamos siempre de consolidación. ¿Por qué consolidación? Porque desde mi punto de vista es el tratamiento más difícil y más comprometido. Es el gran reto de los tratamientos, porque supone una acción invasiva de los materiales originales, y en este caso materiales originales porosos. También quiero, yo ya quito la palabra reversibilidad de los proyectos. No solo porque sea un concepto revisable, sino porque en la mayoría de los casos es irreal. Se nos llena la boca un poco, ¿no? La reversibilidad. En la mayoría de los tratamientos que nosotros aplicamos, teniendo en cuenta la porosidad del material y las características físicas, químicas, el comportamiento, los materiales, los productos que aplicamos ya no son reversibles. Los tratamientos que aplicamos, la mayoría de las veces, tampoco son reversibles. Luego, entonces, en ese marco, de hecho, fue mi charla de la otra vez, del 2019, era de la reversibilidad a la retratabilidad. A partir de ahora es la retratabilidad la opción de conservación que mejor podemos aportar a la pintura mural. En los últimos años también evoluciona nuestra forma de intervenir, por lo tanto, nos estamos reciclando, nos estamos poniendo al día, hay nuevos materiales, todos los nano, un montón de procesos diferentes y de metodologías de intervención que son nuevas. ¿Y por qué la de restauración? Pues porque en la mayoría de los casos las obras raramente no han sido tocadas. Y desde planteamiento del ensayo-error es como realmente definimos la eficacia de lo que hacemos a largo plazo. Luego, lo que decía Guillermo, y está ahí escrito: cuestionamiento, revisión crítica
Y realmente la necesidad, yo reclamo una mayor necesidad de debate y foros donde podamos hablar abiertamente. Yo entro en foros internacionales, en foros en Francia, en foros en Italia, en España a mí me falta tenemos cierto prurito todavía como de hablar de nuestras intervenciones, ¿no? Tenemos esa cosa de, por el miedo a que se nos juzgue o algo por el estilo. Pero vamos, yo estoy autojuzgándome continuamente y cosas que he hecho hace 15 años ahora no las haría y pienso que es el reciclado continuo, ¿no? El contexto arquitectónico, porque es el gran condicionante. Esta foto ya nos lo está indicando. Eh, tenemos que tener unas estrategias comunes de actuación, desde la conservación preventiva hasta la conservación activa, las dinámicas de protección, tanto de las medidas que se toman en la estructura arquitectónica como las superficies decoradas o no decoradas. Las superficies, veremos la importancia que al menos nuestro departamento y el IPC le da a las superficies históricas. Aquí me gustaría, pues destacar un poco cierta confusión. La palabra confusión no me gustaba, pero de alguna manera la explicaré. A veces indistintamente se usa la palabra rehabilitación, confundiéndola con restauración, y restauración y conservación como si también fuesen lo mismo, cuando ahora tal vez nosotros unimos restauración a conservación, pero hasta hace bien poco el intervencionismo de la restauración no tenía por objeto la conservación y los materiales eran sustituidos, reemplazados, sobre todo en contextos de la arquitectura. Luego también con respecto a lo que es la normativa y el código técnico de la edificación, que realmente no nos contempla a nosotros, perdón. La normativa, yo siempre trabajo fuera de norma y además lo digo sin problemas, porque frente a las obras arquitectónicas donde a veces nos vemos implicados y que somos una parte, no podemos seguir las normas de la construcción porque no contemplan este factor de conservación y de preservación, sobre todo, por encima de todo, de los materiales. Y el código técnico de la edificación también. Entonces hay determinadas cosas que son válidas para los edificios que se están construyendo, para la edificación moderna, incluso para edificios que también tienen un valor cultural importante y que también se restauran, pero que no son edificios históricos con las características que tienen los edificios históricos. Ahí se reclama hoy, nosotros desde el instituto estamos incluso revisando y redactando determinados elementos que creemos que terminarán siendo una normativa específica. Y luego también en determinar las competencias. Las competencias cuando trabajamos gracias a Dios, con la multidisciplinaridad en estas actuaciones integrales, pues con, por supuesto, la parte científica, que esa ya todos la incorporamos, pero también con la parte del ingeniero, del arquitecto, de los oficios que están implicados en esto, y a veces hay cierta confusión. Y el hecho también de que en la mayoría de las obras de intervención no formemos parte de los proyectos desde el principio, también nos relega a un punto que a veces es incómodo, cuando menos. Esto, bueno, ya la tenía, la estoy recuperando de otra ponencia, pero creo que realmente es como una visión muy genérica y muy clara, ¿no?, de lo que estamos hablando, sobre todo con respecto a otro tipo de superficies que también son acabados arquitectónicos. En nuestro caso, pues es una estructura, la obra mural es multiestratificada. Se superponen revestimientos desde el muro, en la preparación del muro, los anclajes, los distintos solapes entre los morteros y ya como soporte pictórico. Es una obra polimatérica, que esto es súper importante, veremos luego por qué, porque no solamente es la materia pintada y decorada,
que ahí lo inorgánico y lo orgánico se entremezclan, se confunden y muchas veces una cosa se vuelve en la otra, se convierte en la otra. Y luego porque hay métodos directos de obra mural, de intervención mural, o indirectos según los distintos soportes. Y luego por la naturaleza química de la obra mural, que es macroporosa y que respecto a la piedra, a la terracota, supone una gran vulnerabilidad en ese contexto medioambiental poco controlable, a admitir, como se convierte en capa de sacrificio frente a los depósitos de suciedad, a los contaminantes, a la cristalización salina. Bueno, lo demás ya un poco lo hemos hablado. Yo voy a hacer un breve repaso, sobre todo porque ayer había también algunas preguntas sobre hasta qué punto se podían preservar una grisalla, por ejemplo. Bueno, vamos em, realmente nosotros lo que en un edificio histórico valoramos la piel del edificio si nos llega. Ayer estábamos hablando de la famosa litofilia o de, bueno, de ese despellejamiento que hay en nuestro país desde posturas académicas del siglo XIX. La capa pictórica solamente una película cuando la hay, ¿no? Pero realmente los enlucidos superficiales, si son históricos y llegan a nosotros, y bueno, ya si son medievales o si estamos en entornos romanos, aunque no tengan decoración, pues son evidentemente la piel del edificio. Además tienen un valor, una función de protección de la fábrica. Desde el punto de vista de la habitabilidad y de contextos que a lo mejor no son religiosos, pero son palacios, etcétera, pues favorecía el confort y la habitabilidad y por lo tanto creaba una atmósfera interior con una percepción cálida de los entornos. Pero además es que cualquier parte de esa piel del edificio, de esa epidermis, es un documento histórico porque aporta datos para su datación, la superposición de los distintos estratos, que a veces es un auténtico palimpsesto de capas donde, bueno, que es tremendamente útil para reconstruir la historia del edificio, las modificaciones del espacio, la existencia de grafitis, como hemos visto ayer, señales de uso, zonas quemadas, cruces de consagración, que están a veces debajo de zonas que han perdido los acabados superficiales y de repente pues, podemos descubrir aparecen estos elementos. Otros materiales embutidos, como puedan ser incluso materiales cerámicos, en el caso de entornos donde había canto, donde había, o marcas delimitadoras que a veces están incisas o pintadas en enlucido y que simplemente determinaban, ¿no?, cierto ritmo a la hora de poner o de marcar entornos de habitabilidad, ¿no?, de esos ámbitos. Luego también es un documento tecnológico desde el punto de vista, y de la arqueometría, porque realmente nos está dando datos de toda la tecnología de los conglomerantes, en la dosificación, en las mezclas, en la manera de aplicarlo. Todos los artífices de la cal, que ayer se hablaba del yeso, pero realmente el oficio de la albañilería que más ha perdido son las claves y los trucos de esos artífices del trabajo, del trabajo con la cal tradicional. El tapial, bueno, esto ya lo comentaré más adelante. Un documento simbólico, porque en cuanto está decorado, pues tiene, como hemos visto también ayer en la parte histórica, una grandísima carga simbólica, y comunicador en cuanto que son mensajes, las representaciones nos están transmitiendo. Pues luego la función simplemente contemplativa y decorativa. Y por último, la emocional. Qué diferente cuando entramos a visitar una iglesia y la vemos absolutamente picada y pelada, que yo a veces entro y digo, me faltan los revestimientos, es lo primero que pido, me faltan los revestimientos que tuvo que tener y hago un esfuerzo por visualizarla
con esos acabados, y cuando entramos en una que conserva los acabados, abrimos la boca y miramos enseguida, levantamos los ojos a ver, y si ya están decorados, como ayer Diana, todos los ejemplos que nos puso de pinceladuras y de elementos ficticios decorativos. Por lo tanto, el conjunto de manifestaciones que consideramos dentro del ámbito de la pintura mural son todos los acabados murales, digo de la pintura mural desde el punto de vista de la conservación, nosotros como conservadores, los acabados murales, el repertorio amplísimo con todas las técnicas artísticas y artesanales y con todas las casuísticas, ya sea geográfica o de un pintor por su excelencia, las superficies arquitectónicas, si están decoradas, por supuesto, ya tengan una aplicación pictórica, que puede ser policromada, grisallas, esgrafiados, las yeserías, que están modeladas o que pueden estar talladas o con la técnica del apretón, los modelados en estuco y, por supuesto, los revestimientos históricos, que pueden tener o no elementos decorativos, las imitaciones de sillares o ladrillos fingidos, los determinados elementos arquitectónicos que van como modulando esos espacios, los tendeles en relieve, los encintados, enlucidos discontinuos que a veces tienen decoraciones de ovas o determinadas decoraciones en el exterior incluso, todos esos encalados y falsos esgrafiados que aparecen en tantas partes de la geografía española. Luego además tienen ese factor de protección de la fábrica, sea al exterior como al interior. Y una cosa muy importante y que por eso para mí es un elemento más para defender la pervivencia de lo antiguo, la coloración del paso del tiempo, que aporta esa pátina natural que además ayuda a la autenticidad, a percibir los edificios históricos con autenticidad. Durante muchas décadas, tanto en el entorno andaluz, por ejemplo, que conozco yo mucho, como en otros también del norte, se ha estado, cuando se intervenía, por ejemplo, iglesias mudéjares, pues se tomaba una muestra para ver la coloración, se hacía un estudio más o menos arqueométrico del tipo de revestimientos que había, se picaban los revestimientos históricos, perdón, y se ponían unos modernos, con la justificación de que se hacían siguiendo las técnicas tradicionales. Hemos perdido la técnica, la buena técnica, el buen hacer de los artífices, de los tendidos, de los morteros, incluso de los buenos materiales y conglomerantes antiguos, con lo cual nuestros morteros nunca, y lo estamos viendo, que a 10 años vista de los acabados de una intervención de restauración, se caen y se desconchan y saltan y dejan ver la malla metal, la malla esta sintética, etc. Por lo tanto, las pinturas murales las consideramos litotipos artificiales, esta piedra fabricada por el artesano, que puede ser de tipo carbonatado, yesoso, arcilloso, que comparte con el material pétreo, su naturaleza química y todas las características físicas o algunas, su comportamiento, deterioro, patología. Los procedimientos muy brevemente de ejecución, bueno, pues el proceso, diferencio los procedimientos de lo que es la técnica, porque el procedimiento de ejecución es el proceso de realización material del soporte, mientras que en la técnica nos estamos refiriendo a la técnica pictórica, con lo cual aquí estamos hablando de la preparación del soporte, de esa fábrica, tapial, adobe, ladrillo, sillería, mampostería, los cañizos, encamonados, bueno, y luego encima todo el tendido de morteros con sus distintas capas, las argamasas, ya sean morteros de cal, bastardos, con los aditivos, las pastas de yeso. El tema de los términos, nosotros desde el IPC apostamos, es una cosa personal, pero que lo estamos, lo lanzamos así, tanto en los proyectos como en las memorias de las obras que se hacen para nosotros,
y en las publicaciones. Los términos son los términos castellanos, es más, estamos haciendo un esfuerzo por recuperar toda esta terminología y por no usar ni anglicismos ni italianismos, porque además los tenemos, porque forman parte de nuestra historia gremial y artesanal y artística. Entonces, pues efectivamente la aplicación de repellados, de enfoscados, ahí estarían todo lo demás, ¿no? Las jalbelgas, los guarnecidos, los revocados, bueno, según estén en el interior o no, según sean de yeso, y entonces es más apropiado alguno de estos términos. Luego los enlucidos, las lechadas finales, las imprimaciones y todo esto como distintas preparaciones y ese multiestratificado antes de llegar a todo lo que es decorado o pintado. Y vemos que aquí hay mezclas de materiales inorgánicos y orgánicos. La mayoría son inorgánicos, pero muchos tienen aditivos, desde la paja, que todos, hay morteros incluso desde época romana que tienen microfragmentos de elementos vegetales, hasta luego en el momento islámico y por tradición islámica lo asumimos dentro de muchos de los morteros andaluces, morteros de cal, que hay en todo el entorno andaluz. Que además distingue perfectamente cuando usa el yeso y cuando usa la cal, con todos sus beneficios y todas sus propiedades explotadas al máximo. Otro tipo de aditivos, ¿no? que podían ser, bueno, en el entorno italiano están las pusolanas, pero nosotros aquí pues tenemos desde el machacado de ladrillo para superficies que fuesen más o menos hidraulizantes, que necesitaran de ese factor hidráulico, cenizas, otro tipo de materiales vegetales. Y luego ya, pues el traslado sobre todos esos materiales, el traslado de los bocetos, siempre estamos hablando de procedimientos, seguimos hablando de procedimientos. El traslado de los bocetos preparatorios al muro, ya sean dibujados, las sinopias, los estarcidos, las cuadrículas, las famosas cuadretaturas, ¿no? Y todos esos grandes celajes que se proyectaban arquitectónicamente, ¿no? Huyendo hacia el centro y quedaban esos fingidos maravillosos. Improntas cuando no son dibujados, que pueden ser el cartón, la incisión, el compás, el dibujo directo. Y bueno, ya pasamos a lo que serían más bien las técnicas y los recursos pictóricos. Y ahí sí son las técnicas de ejecución pictórica. Una vez que están trasladados al muro todas esas técnicas preparatorias de base, ya tenemos la aplicación final de los acabados, en las cuales puede haber una carbonatación, puede haber un tratamiento con otro tipo de aglutinantes, y entonces funcionan pues, ya sea por secado, por polimerización. Y en cuanto a las técnicas, iba a ser un gráfico, pero creo que es mejor casi contarlo, porque de alguna manera, sean en otras de las charlas que hemos escuchado, sobre todo para los que no están habituados a lo mejor a trabajar, a tocar la pintura y a trabajar con la pintura mural, pues a veces estos términos de pintura al fresco, pintura al mezzo fresco, pintura al seco sobre cal, pintura incluso al seco sobre yeso, que es un absurdo. O sea, realmente hay veces que leemos estos términos, los leemos en la literatura, o pintura al fresco sobre yeso, desde luego, pintura, los distintos elementos al seco, como si realmente fuesen algo tajante y neto, ¿no? Blanco o negro. Los temples han formado parte siempre de la terminación de la pintura al fresco. Desde la época clásica del mundo antiguo, micénico y griego y romano, y luego toda la tradición que se recupera pues, en todo el imperio romano, que se pierde y que luego se vuelve de alguna manera con el Trecento italiano pues, a recuperar con la técnica del buon fresco.
y aún así pues vemos los Cimabue con el empleando los ensayos de emplear el blanco de plomo y cómo vira al ser aplicado al fresco, todo ese tipo de cosas, y hasta que se va puliendo y ya se sabe que determinados pigmentos no pueden aplicarse al fresco y se dejan para el final para aplicarlos al seco. Para mí es la intencionalidad lo que define una pintura mural al fresco. De hecho, la mayoría de ellas tienen temples auxiliares para determinadas zonas o determinados pigmentos. O dentro de una misma jornada, porque son simplemente acabados que el pintor que tiene y que conoce perfectamente hasta qué punto se carbonata o no el color, incide sobre determinadas partes con zonas a seco o medio seco, que a lo mejor el mortero todavía no está del todo seco, pero recurre a determinados aglutinantes. Las técnicas mixtas, aquí estamos viendo, ¿no? Esas mezclas de cal y luego le pongo un poco de cola para aplicar determinados colores, incluso para hacerlos más pastosos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de que una pintura es al fresco o es al seco. Para mí una pintura al seco es una pintura que está hecha cuando el mortero está completamente seco, con una intencionalidad que sabe el pintor que no puede aplicarlo al fresco de ninguna manera y que tiene que poner un aglutinante. También es verdad que a veces se particulariza y ayer Diana muy bien lo decía, ¿no? La base está al fresco, pero luego las terminaciones finales pues se han dado sobre las mismas zonas donde la pintura se había aplicado en agua simplemente o agua de cal, que sigue siendo una pintura al fresco, con ya aglutinantes de otro tipo. La lámina metálica, las corlas, los pastillajes, todo esto que requiere de esos aglutinantes pictóricos. Volvemos a ver otra vez cómo la mezcla de materiales inorgánicos y orgánicos, pues ahí es al final confuso y luego muchas veces hay que tener en cuenta que cuando nosotros llegamos al muro, muchos de los materiales orgánicos se han perdido por desnaturalización, los hubo, pero no los encontramos, con lo cual también es realmente aventurado, ¿no? Decir que como no lo encuentro en la analítica o como no lo veo muchas veces se ha perdido, o muchos aglutinantes orgánicos veremos que mineralizan y se reconvierten de alguna manera y al menos se comportan como si fueran inorgánicos. Las características, espera un momentito porque es que me tapa, perdón, no, vale, bueno, me tapa. Características respecto a otros materiales porosos, creo que pongo. Bueno, esto ya no quiero volver a repetirlo, la multiestratificación, pero sí el tema de los estratos de protección y los repintados. Los estratos de protección son innecesarios y son incompatibles con la naturaleza porosa de la mayoría de los materiales originales. Los repintados también. Y de hecho, tanto las protecciones como los repintados se comportan como una auténtica barrera hidrófoba frente a cualquier humedad, que simplemente puede ser una humedad relativa de lo que es el delante de la pintura, de lo que es el contexto próximo, o que es el gran peligro cuando la humedad entra en la estructura, en la fábrica, en los morteros, y entonces tiene que salir por algún lado. Aquí tenemos que pensar que las necesidades de preconsolidación y desalación que suelen estar en la mayoría de los casos condicionan la elección de todo el resto de tratamientos, ya sean de limpieza o de consolidantes que vamos a aplicar después. Con lo cual tiene que haber unos momentos muy reflexivos cuando aplicamos estos tratamientos y saber muy bien cómo van a funcionar. Aquí hablo también de tratamientos y sistemas en el sentido de que una cosa es un producto y otra cosa es el método de aplicación. Por eso aquí hay que diferenciar frente a lo que a veces nos llega de una recomendación, a veces que nos llega del laboratorio,
frente a lo que es la aplicación in situ del material. En el contexto del andamio y de la aplicación in situ, la casuística es tan variable, la problemática es tan variable en cuestión de centímetros y la difusión, sobre todo en materiales que son micro y macroporosos, que no podemos hablar de esto funciona así, hay que verlo en un contexto amplio. Entonces, esta mañana Laura de Juan decía que ella podía recomendar en el marco de unas pruebas. Pues aún así me llega la recomendación de Laura y aún así yo hago mis ensayos y mis propias pruebas sobre la recomendación de ella. Me refiero del laboratorio. De manera que en el marco, sobre todo, de métodos inorgánicos o métodos acuosos que vayan en vía acuosa, o incluso aunque no lo vaya, por esos problemas de difusión y de saber aplicarlos y poder controlarlos, pues evidentemente la mano del restaurador, la operatividad, resulta fundamental. La consolidación, por lo tanto, tiene que ser selectiva, adaptada a cada zona, a cada técnica pictórica, a los materiales constitutivos, determinados pigmentos que no van a poder soportar el pH de determinados productos, aglutinantes que efectivamente se vuelven solubles o se afectan y se activan, digamos, o que se convierten en vehículos que puedan ser reactivos, ¿no? de estos materiales originales, al estado de conservación que varía de 10 en 10 centímetros y que tenemos paredes con metros y metros de superficie. La consolidación definitiva ya es un elemento final. Esta diapositiva lo cuento aquí porque no me va a dar tiempo, pero tal vez tendría que ir al final de todo lo que yo voy a contar. Mejor. Bueno, este caso, por ejemplo, aquí hablamos de desrestauración claramente. Esto es el convento de Lorca, Nuestra Señora la Real de la Virgen de Huertas, en Lorca, el convento franciscano. Y esta es la parte más antigua del Antecamarín, donde se conserva un paramento, un ámbito en L, con pinturas que son del 17, el resto ya es todo del 18. En la investigación histórica hicimos unos estudios previos al proyecto integral, que esperemos salga en breve, y en este caso vimos por las fotografías, porque no entendíamos tampoco la agresividad, el elevado deterioro de determinadas zonas. En las fotografías de los años 90 hay una intervención donde se ve claramente que esta pintura, que en origen era una témpera magra, se repinta al óleo, con lo cual ya hemos cambiado la naturaleza de la porosidad y de ese acabado seco y mineral de la témpera al óleo. Pero con tal mala suerte que justo este paramento, que es el que reproduce el Cristo de Cope, está lindando con la torre campanario del monasterio, de la iglesia, y tiene unos problemas de filtraciones y de humedad tremendos que hasta día de hoy casi están en revisión y vigilándose. Se dieron por saneados, han vuelto otra vez, no terminan de estar o no terminaban de estar las cubiertas resueltas. Luego además hay otro tema, la humedad una vez que ha entrado en la porosidad de una fábrica histórica deja abiertos determinados canales de difusión, con lo cual hay veces que incluso si no hay una entrada directa para una filtración o para una capilaridad
de humedad sobre esa zona, hay veces que metros y metros y metros alejados hay una vía de agua y termina apareciendo por la zona de la lesión primitiva, ¿no? Hay como una especie de humedad con elevada porosidad latente en determinadas zonas que suele coincidir con un deterioro de fluorescencias y bueno, de distintos tipos de sales que pueden estar tanto dentro del muro como sobre la superficie. En este caso, nosotros incluso hicimos pruebas se verá ahora, pruebas de consolidación, y cuando hemos vuelto la última vez, 3 años después, había vuelto a llover literalmente encima de este paramento. Y las pinturas, bueno, no sé si incluso a día de hoy se podrá reconocer lo que estamos viendo en esta fotografía. Las dificultades de aplicación. Vemos que hay una serie de procesos in situ que suponen esas grandes superficies, el trabajar en contra de la gravedad, la verticalidad, el trabajar en techumbres y bóvedas. Hay que tener en cuenta las propiedades reológicas, la tixotropía, los fenómenos de difusión, el buscar recursos para aplicar determinados productos, y entonces ya se convierte en un método más que un producto. El método de aplicación también condiciona la efectividad y el éxito de la respuesta. Entonces, los materiales absorbentes, determinados sistemas gelificados, sobre todo cuando son sistemas acuosos, que requieren un mayor tiempo de penetración y de curado, o a veces todo lo contrario. Usamos un gel, un hidrogel, precisamente para una acción muy superficial. Con lo cual, ahí tenemos toda una gama de productos maravillosos que hay que saber emplear y saber eh, cuál se puede usar en cada momento y para qué. El uso de membranas para asegurar la preservación de la capa pictórica, para evitar los residuos. Yo no sé trabajar sin el papel japonés. Y a veces me subo a los andamios de los proyectos en los que llevo la dirección técnica y veo los papeles japoneses que hay y son tremendamente gruesos. Si es de 6 gramos, mejor. Si se nos rompe en la mano, mejor. Porque prácticamente con una gota de agua, esa, ese, esa fibra totalmente rota que constituye ese papel japonés se va a adherir perfectamente como si fuera una segunda piel sobre la pintura. No necesita ni siquiera poner, en la mayoría de los casos, ningún tipo de fijador. Simplemente se sujeta con un tamponado ligero de agua o con un pulverizado. Sujetamos las camas, sujetamos lo que está a punto de caerse, y a través del papel japonés podemos aplicar un montón de tratamientos, ya sea, como veremos, por tamponado, por inyección, etcétera, etcétera. Y luego el uso combinado de sistemas, que también permite la gradualidad, el ir trabajando en fases, el ir alternando a veces la limpieza con la preconsolidación, con la consolidación del soporte, con volver a limpiar antes de hacer una consolidación más, una segunda consolidación. A veces solamente sujetamos para que nos permita el trabajo de seguir un poco manejando, ¿no? La maniobralidad sobre el muro. Bueno, estas son otro tipo de casuísticas que vemos con estos levantamientos, en este caso por sales de hexahigrita, de yesos, y estamos en la bóveda de la Catedral del Antecamarín, de la Catedral de Cuenca, y además ha habido que, en este caso, incluso interrumpir la intervención que se estaba haciendo en ese momento de consolidación y de estabilización para hacer una intervención de emergencia en el extra 2 de esa bóveda. Ha habido que coser, vemos las lesiones a ver si puedo mover sí, en esta zona, ven el cursor, todas las lesiones generalmente en los encuentros entre los plementos y las nervaduras, pero también entre elementos entre sí de los nervios, porque llegamos a la conclusión de que además había sido desmontada en un momento en el siglo XVII probablemente, remontada, pero prácticamente casi presentada, muy mal hecha,
y revestida para ser pintada y decorada como el antecapilla del sagrario en este caso. Vamos a definir brevísimamente de qué estamos hablando. El consolidante, entonces, ¿qué es? Es un producto aplicado para recuperar la consistencia estructural de un material constitutivo, que puede ser el soporte o puede ser el material constitutivo de una película pictórica. Estamos hablando del aquí hay, como veremos, ¿no?, varios tipos de intervención de consolidación, desde a nivel fábrica, a nivel mortero, a nivel distintos estratos intermedios, a nivel películas superficiales, etc. La cohesión sería devolver la ligazón de partes disgregadas o poco cohesionadas. Por lo tanto, aquí estamos hablando también de un material consolidante. Pero la adhesión o la fijación y a veces el asentado de la película pictórica también puede ser, se puede recurrir no solo a un adhesivo, sino a un consolidante que tenga un efecto adhesivo de unión de partes separadas o de pequeñas partes fragmentadas. Entonces vemos cómo la consolidación tiene múltiples facetas y depende realmente de la manera y del método de aplicación. Estos tipos de consolidación, a grandes líneas generales, esa preconsolidación inicial, que casi es la emergencia cuando estamos llegando y no podemos tocar la consolidación estructural, que veremos que tanto de la fábrica como de determinados muros, estratos internos, la consolidación entre estratos del soporte, pictórica. Entonces, lo primero que hay que plantearse es qué es lo que necesita de consolidación, qué es lo que estamos consolidando, porque está claro que para cada uno de estos casuísticas vamos a tener un producto y, como siempre digo yo, y un método específico. ¿Qué es lo que nos diferencia en la pintura mural de otro tipo de acabados arquitectónicos, de la piedra policromada, por ejemplo, o la terracota policromada, o otro tipo de revestimiento? Cuando estamos hablando de preconsolidación de la película pictórica, sujetar solo una emergencia para aplicar los tratamientos, porque muchas veces nos acercamos al muro y, como hemos visto en algunas de las fotografías, no podemos respirar, se nos están cayendo, los fragmentos de pintura aparecen en el suelo. Aquí tenemos generalmente escamación y purberulencia. No voy a entrar en las causas de todo esto, porque además se ha hablado estupendamente esta mañana y ayer, las causas de deterioro, las eflorescencias, las biopelículas, lo que pueden ¿no?, provocar. Bueno, ¿qué es lo que se hace entonces? El asentado por tamponado, como hemos comentado, para luego ir a procesos de inyección, impregnación, etc. La consolidación estructural, la oquedad y la separación de los elementos del muro de fábrica. Nosotros primero siempre tendremos que ir, sobre todo cuando el muro está a la vista y está abierto, el saneamiento de esos muros, y cuando se puede acceder a través de determinadas pérdidas o grietas, etcétera, de lesiones importantes, a ver cómo está el interior del muro. Y en caso de que no, pues habrá que hacer perforaciones y para hacer desde cosidos de piezas, rellenos de piezas que falten, huecos, inyecciones de mezclas hidráulicas. Y aquí hay una serie de morteros estupendos, comerciales, que se usan en pintura mural y que están testados, y que algunos son específicos incluso para aplicar en bóvedas por su bajísimo peso específico y por la cantidad de áridos impalpables que tienen. Permiten la inyección por pequeñísimas aberturas, y al mismo tiempo no provocan exceso de peso en contra de la gravedad. O hay otra opción. Sí. Disculpa, Teresa, que te quedan 5 minutos. Pues voy a toda pastilla. Consolidación entre los estratos, degregación y pérdida de aglomerante, impregnación, la separación entre capas. Me voy al glosario.
Solamente, bueno, esta mañana se habló también de un glosario, pero no hay un glosario específico que podamos usar en pintura mural. Recurrimos a glosarios de piedra, que hemos visto que la mayoría de las veces no estamos aplicando, los términos son diferentes, la patología es diferente. Por lo tanto, estamos en ello desde el IPC, el crear un glosario específico de elementos de deterioro, incluso de métodos de intervención, con términos castellanos, porque a mí hasta la propia papeta, papina, estos términos que son italianismos, cuando nosotros tenemos apósitos, pero bueno, esto es una línea del IPC, ¿no? Y luego por su propia especificidad, porque hay muchos glosarios que no podemos usar cuando vamos a nosotros hacer las cartografías. Esto esperamos solucionarlo con el proyecto Coremans. Aquí hay otro elemento importante que es la compatibilidad, tanto en los procesos de inyección, de percolado, el material que nosotros metamos en determinada, en toda la estructura y entre los distintos materiales, tiene que ser lo más compatible posible. Estos morteros conglomerantes hidráulicos los hagamos nosotros a pie de andamio, o sean microlechadas de fraguado autógeno compradas, comerciales, tendrán que ser de cal o envase carbonatante para los morteros de cal y de yeso para los morteros de yeso con una mayoría yesosa. Y para los morteros de tierra, pues ya lo vimos ayer, hay que buscar la afinidad y la compatibilidad. Respecto a las capas pictóricas, nosotros tenemos una especie de protocolo que yo lo transmito en mis obras, donde en una serie de fichas se recoge pues el pH del producto que estamos empleando, la conductividad del muro, se testa la solubilidad tanto al agua como al vehículo disolvente de determinados productos, se hacen ensayos de virulencia, de degradación del material, de control de la escamación y de eficacia de la frente a la exfoliación. Bueno, las pruebas previas sí hay que hacerlas superficiales, se extrae una micromuestra, se hace una macrofotografía digital. Perdón. Bueno, este es el panorama que nos encontramos muchas veces. En este caso son pinturas temples y pinturas de yeso de óleo sobre morteros de yeso. En este caso no, en este caso vuelve a ser otra vez la Catedral de Cuenca y es el estado en el que nos encontramos una vez desde el andamio, con la proximidad del andamio, toda la superficie. Esto se ve muy mal, creo que se me ha deformado el visión frontal y visión rasante, vuelve a ser otra vez ese Cristo de cope. El hecho de que haya unos estudios previos y que sean el punto de partida, porque ahí se establece un poco todo lo que es la trazabilidad, ¿no? Para pasarlo a las empresas, a los técnicos que luego van a hacer todo el tratamiento a nivel metodológico. Bueno, aquí vemos ejemplos de determinadas fichas que nosotros aplicamos. Bueno, la idoneidad del producto, la compatibilidad, la metodología de aplicación, esos ensayos de penetración, la resistencia mecánica, la porosidad. En los acabados, la colorimetría. El tener la colorimetría en momentos previos, incluso previo a la limpieza, no me sirve mucho. Para mí el color tiene otra dimensión que no la puedo establecer en un punto en concreto, sobre todo cuando tengo estas inmensas superficies. No lo identifico con un pigmento. Son mezclas continuamente de varios pigmentos y de sombras o de la manera de aplicar. Con lo cual sí que me sirve para comprobar si cambia o no un consolidante, el acabado superficial. El priorizar los tratamientos inorgánicos permite procesos de intervención posterior y esa retratabilidad. Luego conserva la estructura,
mineral y del material original, la porosidad también. Bueno, aquí estamos, el tema de los tratamientos específicos, productos combinados, estamos viendo las distintas fases, los materiales absorbentes, las membranas, aquí igual, las compresas, frente a los tratamientos desalantes, nosotros nunca vamos a proyectar, como hemos visto esta mañana, vamos a aplicarlo siempre manualmente. Además tenemos múltiples posibilidades, mezclas de sepiolita, distintos tipos de arbocel, según queramos transmitir humedad o no al muro, según queramos que sea más absorbente, que podemos tenerlos en tiempos de contacto mínimos. Podemos usar sílice micronizada, los laponites, podemos usar otro tipo de gelificantes y de hidrogeles incluso, controlar ese perímetro mediante estos elementos perimetrales para que no se vaya más allá de un motivo o de una prueba. Podemos cargar todos estos absorbentes con agentes quelantes, con determinados reactivos, con mezclas disolventes, algunos lo permiten o no según el pH. Lo que sí, al menos nosotros intentamos plantear siempre que las mezclas sean lo más simples posible, a poder ser de solo 2 elementos, para saber exactamente cómo funcionan y qué es lo que está funcionando. Si meto un batiburrillo de productos, al final no sé qué es lo que está actuando y tengo muchas posibilidades de que haya interacciones con otras cosas que no son las que yo quería fijar, consolidar, mover, etc. Los morteros tienen que ser compatibles, ya lo hemos visto. En este caso va un poco, solo para que se fijen, me van a cortar enseguida y entonces la voy a pasar muy rápido. Vemos en la lámina de la derecha, la imagen, vemos toda la irregularidad de un mortero que no está maestreado, que es un mortero histórico, en este caso del 16, que además es bellísimo, donde se ven todas las improntas, todas las incisiones, incluso se ve el sillarejo. Casi se puede hacer un estudio de paramentos a través del propio mortero, mientras que a la izquierda vemos un zócalo en la misma iglesia, aplicado con un mortero de sacrificio en una zona donde se prevé que va a haber una humedad de capilaridad, y un mortero nuevo predosificado. Este es el acabado que tenemos con un albañil contemporáneo aplicando un mortero predosificado. Esto es lo que se ve en cuanto metemos la rasante con los monumentos, en monumentos históricos, ya sea romano o tardorromano como el anterior, o este que es prerrománico, o aquí santullano. Bueno, gracias por atender mi mural manía. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Puedes dejar de compartir pantalla ya si quieres. A ver, era aquí, ¿no? Dejar de compartir. Ahí estoy. Eso es. Y ahora yo voy a presentar ya es verdad, perdón, Fernando, todavía no, que tengo que hacerle las preguntas a Teresa, ¿verdad? Ya se me ha olvidado. Bueno. Es que estaba todo tan claro, tan claro, tan claro. Eso era. Bueno, tenemos una pregunta de María que dice si es influyente o de qué manera, no sé si entiendo bien la pregunta, si es influyente la humedad que puede quedar residual en el muro a la hora de seleccionar el consolidante o la metodología. No me he dado tiempo de poner o de explicar una de las diapositivas donde decía que el condicionante no solo es la humedad, también es la temperatura. Nosotros no podemos aplicar el bario por debajo de 14 grados, con lo cual no podemos aplicar un silicato de tilo sobre un mortero que tenga arcilla para buscar lo más compatible cuando le está dando el sol en un exterior. Tendríamos que
Tenemos que ingeniárnoslas para realmente poder adaptar en lo posible las condiciones medioambientales para facilitar el curado de los productos, que penetren en lo posible hasta donde nosotros queremos, que no se queden en superficie, que no carbonaten y se provoquen este tipo de velos en superficie, que determinadas cosas, ¿no? A veces mal aplicadas, cuando están mal aplicadas. Las nanocales, por ejemplo, que a veces requieren de una aplicación previa de un alcohol isopropílico o de humedad incluso, para que realmente vayan al interior y luego poco a poco se vaya depositando la carbonatación. Efectivamente, la condición, tanto para escoger el producto como para ideárnosla con el método de aplicación. Muchas gracias. Luego yo tengo un par de comentarios sencillos, y es simplemente que, como has tenido que ir muy deprisa, me parece interesante, sobre todo estoy pensando en los estudiantes de la escuela, que cuando has hablado de técnicas y materiales, nos parece, en la escuela trabajamos así, estamos muy de acuerdo con esa insistencia tuya en la multiplicidad, esa intrínseca que hay, tanto de materiales como de recursos técnicos, y esa es una de las razones por las que en la escuela solemos evitar toda la terminología convencional. Solemos hablar, no es una técnica compleja, es una técnica compleja en la que se ha hecho de esta manera y de esta otra. Hacemos unos circunloquios para evitar nuestros propios prejuicios sobre el eso. Claro, entre otras cosas porque a veces en el mismo paramento y con la misma mano y de una jornada a otra tenemos técnicas diferenciadas, acabados diferenciados, y realmente cuando estamos hablando de la técnica global de un paramento, de una obra, pues la tenemos que identificar de alguna manera. Pero por eso yo voy a la intencionalidad del artífice. Si realmente él trabaja sobre unos estupendos morteros de cal y arena y veo que las bases están dadas y que muchos pigmentos están aplicados con cal, con agua de cal, incluso con blanco de cal, para mí es un fresco. De hecho, yo soy de la escuela, mi formación es opificio de Le Pietre Dure, florentino, y entonces ellos hablan siempre del gran paso en el momento que para nosotros es renacentista, para ellos renacentista, pero para nosotros barroco, lo he dicho al revés, de el bianco di calce, donde ya es simplemente la pasta, el empastado tan, ¿no? Matérico, ¿no? Y ya eso sí que es una técnica un poquito más diferenciada, pero sigue siendo una pintura. Lo llaman fresco al bianco di calce, con lo cual eso es la pasta con blanco de cal, el ocre mezclado, los azules, pasteles, todas las técnicas pasteles mezcladas con blanco de cal